Bueno, Germán de los Santos, periodista del diario El Litoral, corresponsal de La Nación en Rosario y autor junto con Hernán Lascano del libro Los Monos, que es un poco lo que queríamos conversar hoy en La Farola. Ayer escuchaba un funcionario, mejor dicho, un legislador ligado al gobierno nacional que planteaba que el arribo de las fuerzas federales, sobre todo esta última fase de arribo de fuerzas federales, había reducido los índices delictivos. Yo, si no me equivoco, o a vos o a Hernán Lascano les había escuchado decir en otro momento algo más bien reñido con eso, que el desembarco de las tropas federales no había, por lo menos en el control del narcotráfico, reducido el poder de fuego, el nivel de homicidios. ¿Esto es así? ¿Vos creés que hay una utilización política, tanto ahora como antes, de lo que se llama el arribo de las fuerzas federales, como para hacer políticas locales en un sentido? Creo que la única estrategia que se ensayó, y eso atraviesa los dos gobiernos porque va desde 2014 hasta ahora, tanto el periodo kirchnerista como el periodo macrista, que fue el envío de gendarmes a Rosario. Desde Bernie hasta ahora. Claro, desde el 4 de abril de 2014 con un desembarco como muy impactante, muy cinematográfico en la época de Bernie. Que está relatado en el libro. Claro, y fueron 5 llegadas o envíos de gendarmes a Rosario para atacar de alguna manera problemas de coyuntura que eran cuando sube el índice de homicidios. Exactamente. Básicamente. Y el tema no se resolvió. Los números indican que este año el crecimiento de los homicidios es importante con respecto al año pasado, que había un amesetamiento y que también indica que la violencia la manejan otros y la controlan otros. Y ahí tiene que ver con que una ciudad, hoy Rosario debe ser la ciudad del país con más efectivos de fuerza de seguridad. Estamos hablando de alrededor de 1.500, 2.000 gendarmes y 6.000 policías. Y los resultados no son los que por ahí mucha gente, por eso hay como una especie de demagogia en esto de que para solucionar un problema de seguridad se necesita multiplicar la cantidad de efectivos policiales y muchas veces la que administra el delito termina siendo la policía o las fuerzas federales. Hay casos muy puntuales de policías en Santa Fe. El ex jefe de inteligencias de drogas peligrosas está procesado y ahora hay una causa también más grande y hay también efectivos de fuerzas federales implicados en casos de narcotráfico. Y más allá de Rosario, que es donde se origina y llega de donde llega la cocaína, que es de Salta, han desaparecido cargamentos de 50 kilos de cocaína que hay imputados gendarmes en estas causas. Yendo un poco al libro o merodeándolo, ¿por qué Rosario? Era la pregunta que te iba a decir. ¿Por qué pensás que hay este nivel de despliegue de una banda como esta, que no hay muchas bandas en este momento que hayan sacado libros para describirla, como Los Monos? Yo pensaba, quizá en mi infancia o en mi juventud, uno leía los diarios y era la policía bonaerense. Ahí están los artículos y los estudios y los libros de Rajendorfer, que lo describe muy profundamente. Entonces, ¿qué cambió? ¿Qué es lo que vos tratás de dilucidar? Yo un poco vi en algunas entrevistas, aparte de lo que salta del libro. ¿Por qué crees que Rosario está en esa situación, por lo menos como sede de emergencia de una banda como de Los Monos, con el involucramiento policial que tiene y todo? Yo creo que por un lado se da en un contexto de que en Rosario nadábamos en cocaína, en esa época en que empiezan a aparecer Los Monos, que era una banda asociada a delitos más comunes, más elementales, pero con una banda pesada. Porque a la par de todas estas historias está Carbón Blanco, sí, digamos, que es la gran usina de exportación de cocaína hacia Europa, que en la ruta que va desde Chaco, que era donde se cargaban las bolsas de carbón con cocaína, se acopiaba en un principio acá.
Uno de esos jugadores era Patricio Gorosito, el ex dueño de Real Arroyo Seco, exactamente, que murió hace 2 meses. Que vos afirmás que sugerís de que puede ser un testaferro de Grondona. Él nos lo dijo abiertamente, que él lo dijo después que había muerto Grondona, Claro. con esa salvedad. Era fácil. Exacto. Pero 2 detenidos en Portugal de esta banda de Carbón Blanco declaran como arrepentidos en Europa y dicen que ellos cobraban y la banda cobraba con cocaína, no con dinero, y que que quedaba acá en la zona entre el 30 y el 40% de la cocaína que movían. Se calcula que eran 1000 kilos por mes. Estamos hablando de 400 kilos, 300 kilos de cocaína por mes en Rosario en esa época, pura, o sea que adulterada podía llegar a 800, es una cantidad infernal. Rosario fue, tanto en la crisis del 89 como en la del 2001, una de las ciudades que más profundamente cayó socialmente. También luego es una de las que más se recuperan, pero siempre dejando una estela de desigualdad social, por utilizar un término fácilmente explicable, muy grande. Es decir que, y creo que eso se lo vi, lo mencionó Hernán en una entrevista, no es que solo hay pobreza, sino que hay riqueza, en el mismo lugar, enfrente. Incluso está la metáfora del casino edificado no al lado, sino sobre, porque parece expulsar mucha gente, de uno de los lugares más precarios. ¿Qué crees que tiene que ver eso en cuanto a poder de reclutamiento, en cuanto en lo que vos veas? ¿Qué tiene que ver la desigualdad como una base social de alimentación de esto? ¿Lo ves relacionado o no? Sí, que parece una metáfora, digo, pero el inicio del barrio La Granada con esta decisión de la dictadura militar de llevar a los pobres para que no los vean los turistas y recluirlos en un gueto, y después olvidarse, todo el mundo se olvidó de que ahí había gente que creció en la más extrema marginalidad y pobreza, le da una explicación también a esto de que ese barrio parece fuera de Rosario, detrás de la frontera, y que nadie lo ve. Y en esa invisibilidad y en esa desigualdad total surgen los canteros como una familia fuerte que domina el barrio, donde el barrio, si no lo dominan los canteros, no lo domina nadie, porque no llega nadie al barrio, no llega el Estado, no llega absolutamente nadie. Nosotros eso lo trabajamos mucho en el libro porque era un desafío de contar y de hurgar, porque muchas veces uno no se mete en esas historias, pero charlamos con muchas maestras, gente del barrio que nos decía eso, los monos se hicieron fuertes porque no había nadie en ese lugar. Y lo construyeron lealtades y también con miedo. Y que después, cuando el Estado comenzó tibiamente a llegar, estamos hablando después de los 2000 y después de las grandes crisis, ya era también un poco tarde. Sí, esos lazos ya se habían construido, se habían consolidado de una forma mucho más aceitada. Pero te quería preguntar, lo que vos mencionás de la docente, hay un testimonio en el libro que me pareció muy interesante, que cuenta una docente lo difícil que es que pibes que tienen 2 o 3 generaciones de vulnerabilidad social, de exclusión, de desempleo por parte de sus padres, dice que la dificultad para que, por ejemplo, presten atención, se concentren en clase, y relata de manera quizás algo bastante conocido, pero que es relatado así, sonó muy chocante, que son pibes que cuando van a un lugar, por ejemplo en el centro o un centro comercial, dicen ustedes, se los ven perseguidos y señalados, perseguidos literalmente. Sí. Y una cosa que creo que se los escuché en una entrevista, de que
en ese sentido, participar de una banda como esta da un sentido de pertenencia que la sociedad no lo da. Me gustaría que te refieras a eso, si podés. Y eso, yo también, para mí es un gran tema ese. Porque no todo se explica por el dinero, claro, por la violencia. Hay cuestiones incluso culturales que son muy profundas en todo eso. Yo tomaba el caso de una, por fuera de la banda de los monos, de una chica que fue detenida en este verano, que es Jorgelina Celerpe, la novia de Alan Funes. Esa chica es la tercera generación de narcos en Rosario. De una misma familia. De una misma familia. Su abuelo fue uno de los primeros, el abuelo está en el libro, que fue uno de los primeros que instaló una cocina de cocaína en Rosario, incluso le proveía a los monos. Y después llega la historia a ella. Una chica que yo lo que averiguaba, digamos, que se crió con un BMW y una pistola 9 milímetros. Eso también es que en el barrio es muy fuerte esa imagen de vidas también que son al extremo, con chicos que no pretenden jubilarse, digamos, vivir hasta los 24 años en una espiral de locura. Y hay todo también, por eso digo, una cuestión cultural que se está imponiendo y que me parece que es muy difícil de romper, que no le compite nadie hoy. Nadie compite con eso, con ese ideal del pibe que hoy quiere tener un arma en el bolsillo. Ir un terreno porque le da poder en el barrio, se puede defender y sobre todo le da inmunidad contra la policía, que es uno de los enemigos, no por combatirlo, sino por ser un parásito de todas estas bandas, digamos. Claro. Pero ¿qué alcance tiene la definición de banda narcopolicial? ¿Hasta dónde llega una ciudad, una provincia que conoció, aparte del funcionario policial que decías vos de drogas peligrosas, el caso de Hugo Tognoli, que fue el jefe máximo de la policía, que fue promovido, según dice literalmente el gobierno anterior, por una foja intachable, y termina preso y procesado por tráfico y protección de prostíbulos y otros tipos de... ¿Hasta dónde llega la definición de narcopolicial? ¿Qué alcance tiene? ¿Qué significa? Para explicarle a alguien que quizá no siga al detalle tanto como vos este tipo de claro, actuaciones. Lo que nosotros describimos es que históricamente la policía estuvo como organizada en una estructura piramidal, de recaudación ilegal piramidal, o sea, recaudaban desde abajo y el dinero iba subiendo. Cuando llega el socialismo, eso se rompe. Se rompe y además se rompe en un contexto diferente, cuando el narcotráfico empieza a tener mucho más peso en esa recaudación ilegal, que históricamente fue de prostitución, juego ilegal, coimas, ese tipo de cosas. Pero no el gran negocio de la droga. No el gran negocio de la droga, que multiplica muchísimas veces eso. Y se rompe esa pirámide. Llegamos a niveles impensados, o sea, el ataque al gobernador Bonfatti, que fue ejecutado por un soldadito de la zona norte de Rosario, que él lo admite en la propia justicia, que es Emanuel Sandoval. El arma era de un policía de la seccional 10ª que está a 7 cuadras de ahí. No te lo iba a preguntar, no lo había pensado, pero ya que lo decís, vos recién mencionabas en un sentido la relación entre la no caída del consumo y los supuestos o reales secuestros de droga. Justamente, ¿vos creés que hay alguna relación entre la legalidad o si se frena el tránsito ilegal de drogas y el consumo? ¿Existe una relación? Es decir, yo lo que me parece que tenemos que empezar a pensar algunas estrategias diferentes, digamos, para enfrentar el problema del narcotráfico y sobre todo el problema de salud que genera, que es incluso hasta
en varios países ya se está cambiando esa estrategia, esos paradigmas. El caso más llamativo es el de Estados Unidos, que fue el emblema de la guerra contra las drogas. Hoy hay 26 estados donde está legalizada la marihuana. Y en Oregon digamos, no se judicializa ningún caso de consumo de drogas. Me parece que hay también que empezar a observar ese tipo de estrategias, porque la de traer gendarmes y policías, digamos, para combatir esto, me parece que los resultados no son los mejores hasta ahora. Vos contás, junto a Hernán, las fervientes negociaciones que hubo con el objetivo de que haya un juicio abreviado de los monos, lo cual, si uno lee el libro o prende la televisión, se da cuenta que era una desproporción juzgar a una banda con el despliegue que tienen los monos, con el nivel de casos que está involucrado con eso. ¿Qué lectura haces de eso? ¿Qué significa? ¿Por qué el gobierno le dio tanta importancia a eso que ustedes cuentan que finalmente como que terminó más o menos naufragando eso? Fue el que rompe el juicio abreviado, fue una cuestión puramente electoral. Que fue la victoria de Delcel en las internas de ese momento, que fue 2015. 2015. En las PASO a gobernador. Exacto, en las PASO a gobernador, que después Lifchik es el que dice no se puede firmar este juicio abreviado, pero el que había hasta ese momento total consenso dentro del poder político del gobierno de Antonio Bonfatti de firmar un juicio abreviado con los monos, que los dejaba, que en este momento ya casi estarían en libertad si hubieran firmado. ¿Por qué el gobierno provincial tenía tanto interés en acceder a la notebook, a la computadora de un narco o sospechado de narco como Luis Medina? Nunca se pudo determinar además qué había en esa computadora, porque los peritajes que se hicieron, lo que sí que se pudo detectar es que esa computadora fue manipulada, pero que no hubo archivos borrados, que era lo que se sospechaba por ahí, que si había tanto interés en esa computadora era porque había información clave, digamos, y digamos, también por qué se supone esto. Luis Medina tuvo la habilitación para instalar uno de los boliches más importantes del centro de Rosario, que fue Esperanto, que era una especie de desembarco de un empresario narco blanqueado en la economía rosarina, digamos. Después eso se termina cayendo, pero el propio Luis Medina hace pintar un cuadro por un artista local de la imagen de Scarface que cuelga en ese boliche. Para no dejar muchas dudas. Para no dejar muchas dudas, digo. Después nosotros detectamos también que había algo con Scarface porque tenía un barco amarrado en un club de acá que también se llamaba Scarface, que lo tenía de socio con otro narco de la zona. Y lo llamativo también del caso de Luis Medina no solo es que muere él, sino que muere gente que tiene puntos de contacto y que no pertenece al universo del narcotráfico. Y después la madre de Luis Medina y su ex suegra declaran en una comisión en la Cámara de Diputados que su hijo les decía que hacía aportes de campaña, había hecho aportes de campaña para un candidato a gobernador. Para un candidato a gobernador, exactamente. Pero bueno, nunca esto se terminó de investigar en la justicia, donde también hay deudas por eso pendientes muy grandes. La otra deuda enorme que hay en la justicia es el tema económico, el cual no se profundizó nunca, ni con la banda de los monos, ni con la primera causa que todavía no llegó a juicio, pero que hay, aunque sea un avance, es por lavado de dinero contra Delfín Zacarías, que es un narco que fue condenado hace poquito a 16 años de prisión. Detenido creo que en Funes por Berni, ¿no? ¿No es así? En Funes por Berni, y él tenía
una de las cocinas de cocaína más grandes del país, se dijo en ese momento, con capacidad para producir 500 kilos de cocaína por mes. Bien. Y su empresa, que era con la que tenía su pantalla, era una remisería que estaba frente a la Municipalidad de Granadero Baigorria. Más allá de las remiserías y negocios pequeños, en el libro se ve mucho la relación que existe entre narcotráfico y importantes negocios legales. Por lo menos yo me anotaba que hay relación con farmacias, fútbol, vos ya mencionaste sí, el caso bueno, está, aparte de lo del carbón, del dueño del carbón blanco, está lo del pase de Ángel Correa, que también aparece en el libro. Construcción, es decir, hay múltiples negocios que aparecen, por lo menos imbricados, entremezclados con el negocio del narcotráfico, que un poco refuta, esto ya es una opinión que por supuesto no refuta un poco la definición que muchas veces se hace en los grandes medios de que es un flagelo, y quitando quizá el elemento más de negocio real que tiene, que tiene una rentabilidad extra por ser ilegal, pero que es un negocio capitalista como hay otros. Entonces, me gustaría que te refieras un poco a eso, porque por lo menos vi que aparecen casi concesionarias de autos como esa como clave también en Rosario. Claro, ¿cómo analizás eso? ¿Qué crees que tiene que ver? Si querés referirte a alguno de esos negocios en particular. Bueno, el tema de las concesionarias de autos es uno, que no es solo de acá, digamos, de Rosario, sino que, porque muchas veces se dice, bueno, pero los monos compraban autos, como restándole importancia, pero con el tema de los autos se blanqueaba. Era un canal de inversión muy fuerte. Nosotros lo ponemos en el libro que uno de los dueños de esas concesionarias se hizo millonario. Llegó a vender más de 30 autos por mes, casi un auto por día, y en 2 años se compró 3 departamentos en Miami. Y se puso de novio con una vedette muy famosa. Digo, ¿en qué otro ramo de la economía uno puede crecer así? Y este empresario lo que me decía, que me pareció muy interesante, que me dice, yo no soy narco, yo soluciono problemas a los narcos. Y esa frase es interesante, digamos, porque ¿qué era solucionar problemas? Era conseguir los papeles, conseguir a alguien que salga de testaferro como titular del auto y después hacer una tarjeta azul para que lo pudiera usar esta persona, generar una cuenta bancaria para hacer el depósito para pagar el auto, y todo eso lo fuimos viendo, que ellos llevaban solamente la plata, la bolsa de plata, y después había un montón de gente que, entre comillas, solucionaba los problemas administrativos. Bueno, eso en un montón de rubros. Hay grandes, por eso, agujeros negros en estas historias que todavía no se llegaron a escarbar y a profundizar, que es el tema inmobiliario también. El desarrollo inmobiliario de Rosario, si no hubo no solo un derrame de todo el complejo agroindustrial y de la soja, sino también del narcotráfico. Eso te iba a preguntar, ¿crees hay indicios de que pueda haber lavado de dinero del gran ingreso de dinero que hay en la región, que es el boom sojero, ¿no? Claro, no, por eso digo, hay una deuda pendiente en cuanto a investigación judicial, en cuanto a profundización de eso, que el tema del lavado de dinero acá no se ha investigado jamás. Pero hay fuertes sospechas de que, ¿por qué si fue a otros sectores de la economía, por qué no ha ido a ese que fue el que tuvo mayor crecimiento y mayor ímpetu, y sobre todo esto que se ve claramente de grandes complejos de alta gama que están vacíos? Se me ocurría preguntarte, si tuvieras que definir frente a una facultad o alguien que te entrevista sobre el libro sin conocer casi nada sobre el tema, ¿cómo definirías qué es el narcotráfico vos?
Por eso, lo interesante por ahí es que tiene diferentes puntos de entrada y eso es lo que a mí me interesa mucho sobre todo, para investigarlo, para profundizarlo, que es básicamente un gran negocio que genera muchísimo dolor en la gente y por la violencia que es en la que se estructura el negocio. Sin la violencia hoy no podría funcionar una banda narco. Y también otra de esas patas es la complicidad. Sin complicidad no puede haber narcotráfico por el tipo de actividad ilícita que es. Y ahí también empieza a terciar en esos elementos el plano político, que me parece a mí es lo que empieza a darle una especie de sustento hoy no sustento, sino que el narcotráfico se empieza a involucrar y a atravesar las grietas de esas debilidades políticas, sobre todo en estas instancias de crisis. ¿Qué pensás que se puede proyectar, pensar de a qué atenernos, incluso con respecto a este tema en el que vos te has metido y sumergido junto con Hernán profundamente? Yo me parece que estas situaciones críticas siempre colaboran para que las actividades ilegales que surgen se manifiesten de una forma además mucho más violenta. Hoy tenemos una cantidad de armas infernales dando vueltas en Rosario y en situaciones de crisis social y de conflicto social eso es un riesgo para mí muy, muy fuerte. Sobre todo cuando se empieza cuando está todo mezclado, todo atravesado por cuestiones que terminan llegando al tema del narcotráfico, que muchas veces, y esto uno lo empieza a ver en la calle, es receptor de esa crisis, digamos. Pibes que se llevan un viernes como recaudación de la semana 5.000 pesos, o una mujer que tiene 5 chicos, y que ese caso me lo contaba el gobernador Lifchitz, porque yo le pregunté en un momento cómo compite el Estado con esta seducción que significa la plata más fácil, digamos. Y él me decía eso, es muy complicado, y me daba el ejemplo de una mujer con 5 chicos, separada, que no podía muchas veces ir a conseguir trabajo y terminaba vendiendo cocaína en su propia casa y los pibes estaban ahí, digamos, los podía mantener de alguna manera. Me parece que por eso es también algo muy perverso, porque eso genera debilidades en los barrios que la violencia los aprovecha permanentemente y las víctimas siempre siguen siendo los más débiles en toda esta cadena. Los que se enriquecen se van y los que quedan son los que se terminan siendo o blanco de la policía o blanco de los propios narcos. Bueno, muchas gracias. No, por favor, muchísimas gracias a ustedes.